Saludos y bendiciones. Gracias por estar con nosotros. Te invitamos a que te quedes conectado con nosotros porque sabemos que hay una palabra de Dios que ministrará a tu corazón. Pero antes de empezar, incluso yo quiero recordar que cuando uno tiene esta oportunidad de dirigir palabra del Señor, uno siempre piensa en la visión que Casa de Refugio tiene. De hecho, y es hacer discípulos, que los discípulos son discípulos que caminamos juntos, disculpen, cumpliendo la misión de Dios en nuestra comunidad, especialmente el día de hoy en nuestro hogar por medio de las madres. Esa es la visión y es lo que ahora vamos a ver. La palabra de hoy está basada en Proverbios. Proverbios es un libro sapiensal que habla acerca de la sabiduría por medio del Señor que Él dio al escritor. Y esta sabiduría que Dios dio al escritor de Proverbios, algo que entendí, no lo había visto honestamente de esta manera, es que Proverbios es el único libro del Viejo Testamento que cita a la madre de una manera exponencial, incluso a la par que el padre. Siempre empieza, porque vamos a ver el primer capítulo, y acaba poniendo a la madre en un lugar privilegiado, que es el que tiene, es el que Dios ha dispuesto en su corazón. No lo había visto yo de esta manera hasta que me senté y empecé a digerir este testimonio, este discipulado que vamos a ver en el día de hoy. La cita bíblica la vamos a leer y después de eso vamos a entrar en una, voy a decirlo así, una historia acerca de eso. La cita bíblica se centra en Proverbios 1, de 7 al 9. Y dice el texto bíblico: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Escucha. Díganlo conmigo, por favor. Escucha, hijo mío, la instrucción de tu padre y no abandones la enseñanza de tu madre, porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. Gloria a Dios. Pues esto es palabra de Dios. Hace unos días, unas semanas, mi hijo el mayor me dio un libro que dice, ¿quién es mi padre? O algo acerca, le tomé foto y ya se me olvidó. ¿Cuál es tu historia, papá? Y era un libro como yo pensé que era de dibujar, y ya cuando lo abrí, no, te dice dónde naciste, de qué te recuerdas, qué es tu favorito, cosas que dije, que lo vi por encima y dije, qué profundo está esto. Y me dijo, velo llenando, papi. No, pues no he podido porque lloro. Yo no sé, ustedes no me creen, pero lloro. Y dije, mira, qué hermoso, qué bonito. Y no me acuerdo honestamente por qué llegó, pero yo quise usar ese libro a razón ahora del Día de las Madres. Con esta historia que yo le pongo el cuaderno de mamá. Basado obviamente en la palabra de Dios. Y en esta historia habla de una madre. Por cierto, ¿quiénes acá somos hijos antes de empezar? Para saber si estamos en la audiencia correcta. Hijos. Sí, todos, ¿verdad? ¿Quiénes acá son madres? ¿Ok? Las que no, prepárense de todas maneras. Y las que ya son madres, ¿quiénes tienen, niños, bebés, toddlers? ¿Quiénes tienen de esos todavía? ¿Sí? Entonces la mayoría tienen jóvenes, adolescentes. ¿Sí? Bueno, para los que todavía no se han casado, los que ya tienen bebés o toddlers, les advierto, van a ser adolescentes adultos, adolescentes jóvenes. Y para cuando lleguen ahí, esta historia tal vez pueda llegar a su corazón, pueda atesorar esta palabra que vamos a hablar el día de hoy. Habla acerca del corazón de madre, donde dice que tenía un hijo que cuando él creció se volvió un tanto rebelde, al punto que dijo, ¿sabes qué? Me voy de la casa. Ya él ya se había cegado, ya no quería escuchar nada acerca de los padres y dijo, yo me voy. La mamá con el corazón roto lo despidió y lo despidió con amor.
Pero antes de irse le dijo, mira, mi hijo, quiero dejar este cuadernito. Ese cuadernito que yo estaba usando por mucho tiempo. Y quiero que lo uses para cuando tú te sientas que no tienes alguna respuesta, o tienes dudas, tienes necesidad, léelo. Ay, mami, tú siempre hablándome de la Biblia. No, es un cuadernito que yo he hecho notas y te lo quiero regalar el día de hoy. Se lo regaló y aunque no se dio cuenta, en su mochila también le echó una Biblia. Y dice que este joven se fue. Pasado el tiempo, desafortunadamente, pues tuvo problemas. Pasado el tiempo, él se envolvió con el día en día y lejos de atender la palabra de su padre, la enseñanza de su madre, empezó él a envolverse con el mundo y tuvo problemas. Y se acordó de ese libro, de ese cuaderno, y lo sacó. Porque tenía problemas en ese momento, él había tenido problemas. Y dice que la primera nota que se encontró decía, si dudas, ora primero. Así nada más. Y le citó Filipenses 4:6. Entonces, como él no tenía dónde, dijo, pues ¿dónde lo saco? Como algunos están ahorita. Y se recordó que en la mochila también se había encontrado una Biblia y encontró en Filipenses 6. Por nada estéis angustiados, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Entonces él se acordó de todas esas enseñanzas, primeramente la instrucción de su padre e enseñanzas de su madre, que le había dado al respecto. Y miren que si en este mundo hay algo que por allá abunda, es la duda. La duda de qué va a pasar mañana, la duda de que si van a estar arriba o abajo las tarifas, la duda de incluso la identidad de quiénes somos, eso abunda ya. Pero no los que estamos centrados en la palabra de Dios. Nosotros estamos confiados. Por eso es que cuando oramos con acción de gracias, porque entendemos que cuando oramos, Dios escucha. Y cuando Dios escucha, Dios responde. Dios responde. Puede ser inmediatamente, puede tomar días, puede tomar meses, puede tomar años. Pero así como en esta madre, en el corazón de esta madre, estaba esperando que él agarrara el libro, esperando que él agarrara esas notas que le había dejado en amor. Tomó años. Pero cuando él abrió, entonces él entendió lo que él estuvo haciendo mal, cómo se estuvo envolviendo con lo que el mundo te vende acá afuera. Que aparenta una cosa, pero es muy frágil este mundo. No tiene las bases correctas que la palabra de Dios nos enseña. Y cuando él estaba dudando en ese momento, vio esta cita bíblica, Filipenses 4:6, y dijo, tiene razón mi madre. Siempre la han tenido, pero en esa ocasión le cayó el 20. Y oró al Señor. Después, también se encontró que él estaba envuelto en cosas que tal vez no le gustaban, pero las estaba haciendo. Y otra vez regresó a esas notas y encontró una parte que decía, elige amigos que amen a Dios. Proverbios 13:20. Elige amigos que amen a Dios. Y dice la cita en Proverbios 13:20. El que anda entre sabios será sabio. Pero el que se junta con necios saldrá mal parado. Estoy usando Reina Valera revisada de 1995. Entendió él que donde se estaba envolviendo, donde él estaba día a día, es Proverbios 13:20. No era un ámbito que estaba agradando no solamente a Dios, pero lo que en su casa había enseñado su padre y con amor su madre le había inculcado. Miren, encontré una encuesta de Barna Research Group. Barna Research Group.
donde hicieron una encuesta general a toda gente y le preguntaban, sobre todo los mayores, qué era lo que ellos pensaban acerca de la juventud, que de quién ellos deberían de estar siendo influenciados. El 97% dijeron que ellos deberían de ser influenciados en su casa, por sus padres, por su madre. Esa es una respuesta, yo creo que aquí si levantamos las manos va a ser el 100%. Sin embargo, este mismo grupo, Barna Research Group, le preguntó, pero solamente a los jóvenes, la misma pregunta, ¿por quién ellos deberían de estar siendo influenciados? El 30%, era el 97%, el 30% solamente dijo que por los padres. El 33% por los amigos. ¿Y qué le pasó al resto? Ellos no eran influenciados por nadie. Ellos decían que no, yo no escucho nada ni a nadie. Yo solito. Es una diferencia muy, muy, muy importante y a la vez alarmante. Porque es lo que ha estado sucediendo últimamente. Es otro estudio que estoy haciendo acerca de esto. Elige amigos que amen a Dios. Entonces él entendió que desde que salió de casa, aunque tenía esos cimientos bíblicos, aunque tenía en su corazón semilla eterna que le había puesto su padre y con amor su madre le había inculcado, él estaba teniendo decisiones contrarias porque no estaba eligiendo amigos que amen a Dios. A partir de entonces, él decidió honrar a su madre y a su padre, como dicen Deuteronomios. Y miren que hay un tiempo, padres, madres, que es el día que estamos celebrando hoy. Hay un tiempo en que los niños, los bebés, sobre todo los niños, y ya llegan a una edad que no se les separan a la mami. No pueden separarse de la mami. Y es ahí donde ustedes tienen ese alcance y esa influencia y ese amor que solamente Dios ha puesto en ustedes, que es especial para aprovechar y que ellos sean niños obedientes. ¿Para qué? Para que cuando ellos sean grandes, cuando ellos ya estén en estas situaciones, puedan honrar. Porque obedecer es distinto a honrar. Yo puedo obedecer mientras estoy en presencia de mi mami, pero cuando ya no estoy, yo voy a honrar, aunque ella no esté ahí, lo que ella me ha enseñado. Lo voy a hacer por convicción, lo voy a hacer porque sé que eso es de bien para mí y yo voy a alegrar a mi mamá. Igualmente encontró con una situación difícil. No solamente ya en su caminar de adulto, incluso casado, tal vez en el trabajo también, él ya había tenido un problema fuerte. Y encontró en esa nota que decía, el orgullo te engaña, la humildad te salva. Y citó otra vez un proverbio 16:18, donde dice, antes del quebranto está la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. Porque él estaba, no sé si era del 33% que le hacía caso a los amigos, o del otro 37% que decían que yo solito, yo me la sé. El caso es que se veía que no escuchaba a nadie. Él se enorgullecía de que en su vida él había conocido al Señor, había sido bendecido por el Señor, pero ya no estando en la casa, ya no quería escuchar a nadie. Ya pensaba que todo lo sabía, pero aquí recordó que el orgullo te engaña y la humildad te salva. Pidió perdón. Nuevamente dijo, qué sabia mi madre. Con qué corazón ella sí llorando por mí, aunque yo no la honro. Todo eso que me ha enseñado. Qué corazón ella me muestra cada vez que hablo con ella, cuando hablaba con ella, porque no lo hacía. Pero en ese momento él se quebrantó. Y esa noche ese joven habló a su mamá y le pidió perdón.
Crean, madres, estén ciertas que todas las cosas que ustedes depositen en el corazón de sus hijos, que estén basados en la palabra de Dios. Todas las cosas que ustedes tomen de la palabra, vivan de la palabra, transmitan a sus hijos, va a dar fruto. Ustedes son como esos sembradores que van poniendo en su corazón una semilla de amor. Quitan esa semilla de orgullo y ponen una de humildad. Y la van regando con amor. Quitan esa semilla de falta de perdón y ponen una semilla de perdón y la riegan ustedes con amor. Eventualmente va a dar fruto. Y va a dar fruto no porque sea algo que debe de ser, como cuando crecemos, es natural que crecemos. Empezamos a crecer y eventualmente a decrecer, ¿verdad? Para no decir la palabra. Pero eso es natural. La palabra de Dios se cumple. La palabra de Dios va a llegar un momento en que en cada uno de sus hijos, y no solamente eso, porque la palabra de Dios, Dios no nos ve como individuales, nos ve generacionalmente. Así que la palabra que tú deposites en tus hijos se dará no solamente en ellos, pero en los hijos de sus hijos. Porque Dios es fiel. Dios es fiel. Y volviendo a la cita bíblica de Proverbios, es muy hermoso que la palabra de Dios en Proverbios pone a la madre incluso como una parte pilar de la familia, que él siempre lo ha sido así, pero en Proverbios lo hace, y Proverbios todos lo sabemos que es una palabra de sabiduría. Es como nosotros podemos guiarnos no solamente en casa, pero fuera de casa. Y la primera discipulado que hacen, porque estamos hablando del primer capítulo de Proverbios, el primer discipulado que se hace es acerca de la familia. Y es que es ahí donde nosotros somos formados. Es ahí, en el seno de la familia, bajo el amor de la madre, donde nosotros somos educados. Por eso dice su palabra, y es la primera enseñanza que hace. Empieza diciendo, oye, hijo mío. Y bueno, y uno sigue leyendo, pero qué importante que oigamos. En otra oportunidad que tuve de compartir con ustedes, les decía que había un amigo del pastor Spurgeon de los 800, y él decía que era un amigo antiguo, así que si de los 800 yo le pongo 600. Y él decía que en esos tiempos la palabra del Señor se fluía de una manera natural. Y se oye bonito. Pero la manera en que él lo dijo es que fluye de una manera tan abundante. Pero él decía, porque entra por uno y sale por otro oído. No sé ahora. Estoy hablando de los 800 para que no se enojen. No sé si hoy esté pasando igual. Pero si fuese así, dice la palabra del Señor, oye, hijo mío, para que haya una conversación, una de las partes que debe de haber como tal es escuchar. Yo tengo que escuchar para poder responder. Pero si uno no escucha, y sobre todo la palabra del Señor, para que tu vida, cuando tú salgas del seno, para cuando tú ya no estés necesariamente en el seno de la familia, tú aún así sigas honrando a tu madre, siendo como una corona, dice, como perlas. Que en ese tiempo esas perlas, esas coronas, eran vistas en las personas, en los reyes. Cosas que ellos les adornaban. Tú puedes hacer eso con tu carácter fuera del hogar, aun cuando no estás en presencia de tus padres, sobre todo de tu madre. Tú puedes ser el mostrarte como alguien que ha escuchado la palabra de Dios porque se ve. Hay gente que te pregunta, bueno, ¿y de dónde vienen estos? ¿O por qué? Me gusta lo que tú tienes, ¿cómo es que lo haces? Estamos escuchando, estamos siendo discipulados bajo la palabra de Dios, bajo el amor de las madres. Este primer discipulado le dice, oye, hijo mío. Y se entiende que Salomón cuando lo estaba haciendo, pues tuvo varios hijos. Sí saben cuántas esposas tuvo, ¿verdad? Dios lo perdonó.
se puede entender que él estaba, los destinatarios podrían haber sido sus propios hijos o jóvenes que él estaba dando este discipulado. Pero lo que empieza diciendo es escucha, oye. Y él no estaba más que citando o parafraseando Deuteronomio, donde le dice al pueblo de Israel, Deuteronomio 6, del 4 al 7, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma, con todas tus fuerzas. Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Se las repetirás a tus hijos, y les hablarás de ellas estando en tu casa y andando en el camino, al acostarte y cuando te levantes. Esta instrucción se entiende que entonces la palabra de Dios principalmente es responsabilidad de la casa, por medio del padre, por medio de la madre. Esta instrucción que está dando, se entiende que entonces cuando ellos decían, hijo, escucha, hijo mío, es que él estaba sentado no en una sinagoga, pero en el seno de su hogar, diciéndole que era lo que ellos tenían que escuchar y atesorar en su corazón para poder crecer en sabiduría. No desprecies la dirección de tu madre. No desprecies la instrucción de tu padre. Y es que la palabra que decía acerca de la instrucción de la madre, dice que los que estudian más la palabra, que estaban hablando acerca del Torah, de la ley que existía en ese momento. ¿Cómo es que tú debes de entender esa palabra para tu vida? Sí, el padre daba la instrucción, la dirección, pero la madre le daba la instrucción con amor. La madre le daba el amor, la madre le daba la protección. La madre es algo esencial en cada hogar. Así como lo veíamos en el video tan hermoso, que no había tenido la oportunidad de verlo, pero así es como el Señor tiene en el corazón de cada madre esa disponibilidad de amor. De amor para poder enseñar la palabra de Dios, para tener un fundamento en la sabiduría. La importancia de honrar también nosotros la enseñanza de la madre es importante. Por eso, hermanos, es que este primer discipulado en la palabra del Señor, en Proverbios, lo dirige a la familia. Así de importante es la familia en el corazón del Señor. Así de importante es que el corazón del Señor lo pudo depositar en cada madre. Y nosotros, hijos, si no han tenido esta oportunidad, si no lo han hecho, quiero dejarles unas ideas prácticas para este día tan especial. Para los hijos, honra a tu madre no solo con palabras, sino obedeciendo sus consejos sabios y viviendo de acuerdo con los valores que ella inculcó. Escribe una carta, si no lo has hecho, escribe una carta de agradecimiento a tu mami, o alguien que haya sido una madre espiritual, si es que tu mami no está contigo ahora, destacando una de esas enseñanzas que dejó en tu vida, algo que marcó. Esto me lo enseñó mami, y si no hubiera hecho caso a eso, sabe dónde estaría. Yo creo que todos tenemos una historia. Honra el día de hoy. Mami, yo recuerdo cuando tú me dijiste, escoge a tus amigos. Mami, yo recuerdo que cuando me dijiste, si tienes duda, ora. Díselo. Le vas a alegrar su corazón el día de hoy. A las mamis, sigan inspirando el corazón de sus hijos. No importa si sus niños adolescentes de 55 años ya casi no la escuchan, no importa, sigan inspirando con su corazón, porque sí las escuchan. Sí las escuchan. Porque dice su palabra que nunca vuelve vacía. En Isaías 55:11, así será mi palabra, dice el Señor, que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo cual la envié.
Esta es una promesa, madres. Es una promesa que se hace cumplida cada vez que ustedes dan palabra a sus hijos. Cada vez dice que cuando se levanten, cuando vayan caminando, cuando regresen en la casa, cada vez que tú compartas eso, tú estás siendo parte de esa promesa del Señor. Nunca va a llegar vacía. Les insisto, madres, sigan haciéndolo. Para todos nosotros hay que reflexionar en amor, ese amor sacrificial de las madres, que refleja el amor de Dios. Así como lo dice en Isaías 49:15. A manera de pregunta dice, ¿se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecer el hijo de su vientre? Claro que no. La madre da su amor sacrificialmente. Muchas veces he escuchado de cuando incluso en la palabra del Señor también dice acerca de la viuda que no tenía nada y aún así ella compartió. Igualmente nuestras madres lo van a seguir haciendo. Yo nunca escuché cuando hubo necesidad en mi casa, después comprendí que hubo, pero yo nunca me di cuenta porque las mamás siempre hacían fiesta de lo que había para comer. Siempre hacían alrededor de la mesa algo bonito que experimentar. Bueno, además gracias a Dios no me tocó mucho el teléfono y la internet, ¿verdad? Era todo lo que pasaba alrededor de la casa, alrededor de la mesa. Nunca me enteré si había o no. Yo sé que cada uno de nosotros tenemos una experiencia distinta, pero siempre donde la madre siempre unía el hogar. Donde la madre, a pesar de los apesares, siempre mantiene y ha mantenido ese hogar junto. Yo les insto, madres, a que lo sigan haciendo. Si escuchamos, habemos unos que nos vamos lejos, somos muy cabezones, pero cuando nos dejan esas notas y las revisamos, llega a nuestro corazón. Quiero honrar a las madres, a cada una, y obviamente mi mami que está en Acapulco, pero también a mi esposa Ida por esos varones que educó. Porque cada una de ustedes, mames, en cada una de sus lágrimas que pusieron por cada uno de sus hijos, por cada palabra que depositaron en su corazón, Dios va a honrar ese amor. Dios va a honrar esa fe que pusieron en cada uno de sus hijos. Hijos, aprovechen este día. Si no es que lo hacen cada fin de semana para visitar a sus madres, si no es que han tenido esa oportunidad de alguna vez mandarle un texto, aprovechen. Y compartan con ella algo que sea real en su corazón, algo que gracias a ese amor y a la palabra que depositaron en ustedes, ustedes son lo que ahora son. Madres, no son perfectas, hijos. Nadie somos perfectos. Pero Dios ha decidido que por medio de esas madres el amor de Dios se ha mostrado a su casa, se ha mostrado en cada uno de ustedes. Dios las ama de una manera sobrenatural, eso yo lo sé. Dios las ama, Dios honra cada oración que ustedes hacen, las escucha, su intervención por cada uno de sus hijos. Aunque ustedes no lo vean, Dios está actuando. Dios es fiel a su palabra. Gracias por habernos acompañado. Esperamos que esta palabra haya sido de bendición a tu vida. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube de Casa de Refugio para que permanezcamos conectados. Si deseas comunicarte con nosotros, tienes la información en pantalla. Bendiciones.